Bienvenidos. Hoy me gustaría profundizar en el tema de las radiografías con ustedes. Aquí también se trata de la inclinación del fémur y las diferencias de medición entre el eje de la pierna y el eje del fémur. Comencemos primero con la medición de la longitud de la pierna. La longitud de la pierna se mide desde el punto más alto de la cabeza del fémur hasta la meseta del tibia. Es decir, en la medición normal de la longitud de la pierna no se integra la distancia del pie, sino únicamente la longitud ósea del fémur, más el espacio articular, más la longitud ósea de la tibia. Es importante saberlo, ya que al calcular proporciones esto puede ser bastante relevante. Por ejemplo, si se quiere relacionar la longitud de la pierna con la longitud de la parte superior del cuerpo o la longitud del brazo, en términos de envergadura. Ahora no consideremos la longitud de la pierna, sino el eje de la pierna. Tomemos el centro de la cabeza del fémur y lo conectamos con el centro de la meseta tibial. La meseta tibial forma parte de la articulación del tobillo. Al conectar esta línea, se pasa inevitablemente por la articulación de la rodilla en un eje de pierna normal. Ahora es relevante si cortas la articulación de la rodilla por la mitad, o si la articulación de la rodilla está posicionada un poco hacia adentro o un poco hacia afuera. Entonces se habla de una desviación del eje de la pierna. Primero marco el punto de intersección del eje de la pierna con la articulación de la rodilla. En este caso, el eje de la pierna está centrado en todas las articulaciones, lo que representa un caso ideal y es óptimo para la distribución de cargas. Entonces marco los límites externos de la articulación de la rodilla. Si la articulación de la rodilla está desplazada hacia afuera en relación con el eje de la pierna, se habla de una pierna en O. Entre el 15 y el 20% de los hombres tienen una desviación de pierna en O. Si la rodilla se desvía hacia adentro, se habla de una pierna en X. El 10-15% de las mujeres tienen una tendencia a la desviación de pierna en X. Estas formas de desviación del eje de la línea neutral son relevantes para la elección de la extensión y la distancia de extensión en sí. Debido a la inclinación del fémur hacia la línea recta, la articulación de la rodilla se encuentra en el eje de la pierna en el contexto de la extensión. Siempre se desplaza hacia adentro. Ahora examinemos más de cerca las diferentes áreas del muslo en el lado opuesto. Tenemos la cabeza del fémur, que forma la parte del muslo en la articulación de la cadera, y tenemos el cuello del fémur como conexión con el cuerpo del fémur. Aquí pueden ver en la zona del cuerpo una estructura relativamente densa en rayos X a los lados, con un tono gris bastante plano en el centro. Esto se debe a que el fémur en sí es un tubo. Por eso también se les llama huesos en forma de tubo. El centro está simplemente relleno con una estructura esponjosa. En la radiografía, sin embargo, todas las capas se superponen, de modo que los lados del tubo parecen muy densos, y el centro, en consecuencia, es menos denso en rayos X. El clavo en sí se introduce a través del extremo superior de este tubo sin tocar las estructuras articulares. Es decir, en una llamada inserción antigradiente, la inserción a través del área de la cadera no tocará ni la articulación de la cadera ni la articulación de la rodilla. El tubo debe ser preparado para el tamaño del clavo antes de que se inserte. Y, por supuesto, el hueso debe ser cortado antes de la inserción del clavo. Si volvemos a mirar el eje de la pierna y el eje del muslo, veremos que el muslo tiene cierta inclinación respecto al eje de la pierna en sí. La parte inferior de la pierna se alinea con la espinilla directamente en el eje de la pierna. El muslo tiene una inclinación alejándose del eje de la pierna. El ángulo entre el fémur y el eje de la pierna está determinado por lo que se llama offset. El offset depende de la longitud del cuello del fémur y de su ángulo. La longitud del cuello del fémur es, en promedio, de entre 4 y 6 centímetros. El ángulo entre el hueso del muslo y el eje de la pierna suele ser de 5 a 8 grados. En este caso, el ángulo es de 8,08 grados. El offset también se determina aquí por la longitud del cuello del fémur. Si ahora queremos calcular la extensión del fémur y, por lo tanto, el aumento real de tamaño en el eje de la pierna con este ángulo, podemos hacerlo utilizando una trigonometría normal, sabiendo el ángulo. Ahora se postula a menudo que, debido a la desviación del hueso del muslo respecto al eje de la pierna, se produce una gran pérdida en el aumento real de longitud.
tan pronto como conocemos el ángulo entre estas dos estructuras, se puede calcular sin problemas. Entonces vemos que, a pesar de la desviación del muslo respecto al eje de la pierna, solo hay una reducción relativamente pequeña de la extensión real. Incluso con una extensión de 10 centímetros a lo largo del eje del muslo, esto representa un aumento real de tamaño de aproximadamente 9,9 centímetros. Por lo tanto, la pérdida de longitud real en una extensión del fémur se sitúa en un orden bastante pequeño,